En este video tutorial vamos a aprender a realizar el análisis de regresión y correlación lineal simple. Si nosotros recordamos el- los pasos que implica este procedimiento, primero hay que identificar las variables, la independiente y la dependiente, luego trazar el diagrama de dispersión, formular el modelo general y estimar los parámetros, probar la significancia, es decir, hacer el test de hipótesis, medir la fuerza de la relación a través de dos coeficientes, el coeficiente de correlación y de determinación, y finalmente verificar la exactitud de la precisión. En primera instancia, entonces hay que identificar las variables, teniendo en cuenta que tanto la variable independiente como la variable dependiente deben ser cuantitativas, métricas, numéricas. Pueden ser, por lo tanto, de un nivel de escala de intervalo o de razón, ¿sí? Una escala de intervalo con una escala de razón, una escala de intervalo con intervalo o una escala de razón con razón. Es decir, lo importante es que sean cuantitativas ambas variables. En ese sentido, para este video y tomando en cuenta nuestra base de datos que estamos trabajando ya en los anteriores videos tutoriales, es que hemos elegido como variable independiente el ingreso y como variable dependiente el gasto. Ambas variables son variables cuantitativas métricas expresadas en pesos, es decir, queremos medir, queremos mirar si es que el gasto tiene como variable explicativa al ingreso, ¿sí? Entonces, una vez identificadas las variables, el siguiente paso es trazar el diagrama de dispersión para mirar visualmente si hay una correlación, si se puede establecer alguna relación directa, inversa o ninguna relación. Y como observamos en el diagrama de dispersión, no es posible establecer esa relación a través del gráfico como tal. Muy bien, ¿cómo hemos obtenido este gráfico entonces? Vamos a nuestra base de datos, voy al menú Gráficos, cuadro de diálogos antiguos, tengo el diagrama de dispersión, acá está, dispersión simple, me voy a definir, voy a elegir entonces como variable independiente en el eje de las X, el ingreso y el, el gasto como variable dependiente. Acá tengo el gasto, gasto promedio, ¿sí? Y obtengo el diagrama de dispersión. Ahí está, ¿sí? Siguiente paso es formular el modelo. El modelo, como tal, es este, el modelo de la población. Y igual a beta sub 0 más beta 1, xy, la variable independiente, ¿sí? Y el modelo de la muestra sería y igual a más bx, que prácticamente es la ecuación de la línea recta. A través de los mínimos cuadrados, del método de mínimos cuadrados, nosotros podemos calcular tanto el valor de a como el valor de b, siendo a la constante y b la pendiente, y x la variable independiente y y la variable dependiente. Entonces, ¿cómo obtenemos en el SPS? Voy al menú Analizar, Regresión Lineal. Aquí está, ¿sí? Nuevamente elijo las variables. La variable independiente es el ingreso y la variable dependiente es el gasto. El gasto. Le doy a aceptar. Y tengo entonces en este cuadro el valor de la constante A, ¿no es cierto? Aquí está, 55.97, y el valor de la pendiente, que es el del ingreso familiar, porque el ingreso es la variable independiente, por lo tanto multiplica, ¿sí? 0.03. Esos son los coeficientes estandarizados que tendría. Por lo tanto, mi ecuación de la muestra sería y igual a 55.97.7 más 0.03x. Siguiente paso es hacer la prueba de significancia, la prueba de hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis nula? Dice que la variable independiente no influye en la variable dependiente.
es decir, el ingreso no tiene nada que ver con el gasto. Para que ello ocurra, fíjense, el parámetro de la población, beta 1, debe tomar igual un valor de 0. Es decir, cualquier valor que tome x por 0 siempre va a ser 0. Por lo tanto, y igual a beta sub 0, ¿no es cierto? Es decir, cualquier valor que tome el valor de x, y no se va a modificar, siempre va a ser igual a una constante. Entonces, por lo tanto, x no influye en y. Esa es la hipótesis nula. Beta sub 1 igual a 0. Y la hipótesis alternativa diría que beta sub 1 es diferente de 0, dado que la pendiente podría ser positiva o negativa. Por eso ponemos diferente a 0. El nivel de significancia que asume por defecto es 0.05, pero esta vez lo vamos a dividir entre 2, 0.025, porque utiliza la distribución normal. El estadístico de prueba. Vamos a observar en nuestro resultado, ¿sí? Aquí está. Nosotros observamos el nivel de significancia de acuerdo a la prueba F, la prueba ANOVA, ¿sí? que se utiliza como test en el análisis de regresión y correlación, nos da 0.240. ¿Ya? Ese es el nivel de significancia, ¿sí? observado de la variable que asocia a la variable independiente, es decir, que la variable independiente influye en la variable dependiente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un nivel de significancia de 0.24. Nuevamente, en términos de gráfico, tendríamos más o menos de esta forma. Si el nivel de significancia es mayor a 0.025, ya sea positivo o negativo, entonces cae en el área de aceptación, ¿sí? Y si es menor, caer en el área de rechazo, en cualquier lado de la curva, porque en este caso es una distribución simétrica. Entonces, en nuestro caso, 0.24 cae en el área de aceptación, ¿sí? Es mayor a 0.025. Por lo tanto, la conclusión es de que se acepta la hipótesis nula, es decir, la variable ingreso no influye en el gasto. Esa es la conclusión. El siguiente paso es determinar la fuerza de la relación, coeficientes de correlación y de determinación. El coeficiente de correlación varía entre -1 y +1 y mide la intensidad o fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables, en este caso x y y. En nuestro caso, ya habíamos obtenido ese valor, fíjense, acá está, ¿no? Nuestro valor es 0.095, este es el coeficiente de correlación R. Entonces, 0.095, ¿qué indica? Indica, este valor nos estaría indicando que hay una relación o correlación prácticamente casi nula o muy débil, ¿sí? Eso nos estaría indicando. Pero este valor es un coeficiente que varía entre -1 y +1, mientras que el coeficiente de determinación es un coeficiente que se puede interpretar en términos porcentuales, que al final es elevado al cuadrado, r elevado al cuadrado. Ese valor también ya lo obtenemos en nuestro procedimiento que hemos ejecutado en el SPS, y aquí está, 0.09, ¿sí? Entonces, nuestro coeficiente obtenido es 0.09. Si eso lo multiplicamos por 100, nos daría 0.9%. Es decir, el 0.9% de las variaciones del gasto dependen del ingreso del encuestado, indicando un nivel de influencia muy bajo, ¿sí? El 0.9%, más del el 99,1% depende el gasto de otras variables que no es el ingreso. Entonces, con eso habríamos ejecutado nuestro procedimiento de regresión y correlación lineal simple.